me llamo Samira. Tengo 22 años y vivo en Argel. Estudio economía en la universidad. También estudio español porque me gusta mucho. Mi horario es muy ocupado. Tengo clases durante el día y trabajo a tiempo parcial en una librería. Por eso estudio por la noche. No lo elegí al principio, pero ahora me gusta. La noche tiene un ambiente diferente. Hay silencio, calma y concentración. Mi vida diaria, mi día empieza temprano. Me levanto a las 7 de la mañana. Tomo una ducha rápida y preparo un café. Luego voy a la universidad. Las clases duran hasta las 3 de la tarde. Después almuerzo con mis amigas en la cafetería. Hablamos, reímos, y comentamos los temas del día. A las 5 empiezo mi trabajo en la librería del centro. Atiendo a los clientes, ordeno los libros, y limpio las estanterías. Me gusta oler los libros nuevos. Termino a las 8 de la noche. Cuando llego a casa, estoy cansada, pero sé que todavía me espera el estudio. El momento de empezar, a veces quiero descansar, pero no puedo dejar mis estudios. Ceno con mi familia y luego preparo mi escritorio. Enciendo la lámpara pequeña. Me gusta su luz suave. Tomo un vaso de agua y abro mis cuadernos. Es mi ritual de cada noche. Miro el reloj. Son las 9. Todo está tranquilo. Escucho los sonidos del vecindario, un perro que ladra, un coche que pasa. Luego el silencio vuelve. Y empiezo. Mi modo de estudiar: divido mi tiempo con cuidado. No empiezo a estudiar sin un plan. Antes de abrir mis libros, miro mi lista de tareas. Decido qué materias necesitan más atención. Si tengo un examen cerca, empiezo con ese tema. Si no, repaso lo del día anterior. La primera hora siempre la dedico a economía. Leo mis apuntes despacio. No solo paso los ojos por las páginas. Subrayo las ideas más importantes con colores diferentes. El azul para las definiciones. El verde para los ejemplos. El rojo para las fórmulas. Me ayuda a recordar mejor. Después, escribo un resumen corto con mis propias palabras. No copio todo. Solo lo esencial. Mientras escribo, entiendo más. A veces repito las frases en voz baja. Las digo una y otra vez hasta que suenan naturales. Es como hablar conmigo misma. Escucharme me ayuda a fijar la información. Si una parte me parece difícil, la leo en voz alta 3 veces. Luego cierro los ojos e intento recordarla sin mirar. Es un pequeño juego que me gusta. Cuando termino con economía, cambio de materia. Paso al español. Abro mi cuaderno especial. Está lleno de colores y pegatinas. Leo textos cortos sobre temas simples, viajes, comida o la vida diaria. Subrayo las palabras nuevas.
Luego busco su significado y escribo ejemplos. También practico la gramática. Repito las conjugaciones muchas veces. Es aburrido a veces, pero necesario. Me gusta usar tarjetas pequeñas. En una cara escribo el verbo en infinitivo, y en la otra, sus formas. Las leo antes de dormir. Así las recuerdo sin esfuerzo. Escucho grabaciones con acentos diferentes. Algunas son de España, otras de México o Colombia. Me gusta comparar las voces. Intento repetir las frases imitando la pronunciación. A veces grabo mi voz y luego la escucho. Así noto mis errores. Me río un poco de mi acento, pero sigo practicando. Intento hablar sola para no olvidar lo que aprendo. Digo frases mientras cocino o arreglo mi escritorio. Me imagino que estoy en una clase en Madrid o en una cafetería de México. En mi mente hablo con gente. Les cuento mi día, mis planes, mis sueños. No me da vergüenza porque nadie me escucha. Y, además, mejora mi confianza. Cuando estudio español, también escribo pequeños textos. Describo mi día, mis emociones, o lo que quiero hacer el fin de semana. No son perfectos, pero me ayudan a pensar en el idioma. Después los leo en voz alta. Me doy cuenta de mis errores y los corrijo. Para terminar la sesión, repaso todo lo que hice. Miro mis apuntes, mis resúmenes, mis tarjetas. Así siento que mi trabajo tiene sentido. No dejo las cosas a medias. Cada noche intento avanzar un poco. Las dificultades estudiar de noche no es fácil. El cuerpo quiere descansar. La mente se cansa rápido. A veces mis ojos se cierran sin querer. El cansancio llega sin aviso, como un visitante no invitado. Me cuesta mantener la concentración. A veces mi teléfono vibra y quiero mirar los mensajes. Prometo no hacerlo, pero caigo en la tentación. Luego me arrepiento. Por eso ahora lo dejo lejos del escritorio. Así no me distrae. También escucho el ruido de la televisión del salón. Mi hermano ve series a todo volumen. Me molesta un poco, pero no quiero discutir. Me pongo auriculares y escucho música instrumental. Me ayuda a concentrarme. Hay noches en las que nada entra en la cabeza. Leo la misma línea varias veces y no entiendo nada. En esos momentos me frustro. Pero me digo que es solo una hora más. No necesito ser perfecta, solo constante. Cuando el sueño me vence, me levanto de la silla. Camino un poco por la habitación. Estiro los brazos y respiro hondo. Miro por la ventana. A veces veo las luces de los edificios y pienso que quizá hay otros estudiantes despiertos como yo. Esa idea me da fuerza. Me sirve mucho tomar té con menta. Lo preparo lentamente, casi como un pequeño ritual. Su aroma me despierta y me calma al mismo tiempo. Siento el calor de la taza en las manos y regreso al escritorio con más energía.
También me gusta comer una pequeña galleta o un trozo de chocolate. No por hambre, sino para sentir un pequeño placer. Es mi energía para seguir. Algunas noches tengo dolores de cabeza. Entonces cierro los ojos unos minutos, respiro y continúo. No siempre logro cumplir todo el plan, pero hago lo posible. Sé que cada esfuerzo cuenta, incluso los pequeños. Estudiar de noche es una prueba diaria. Exige paciencia, organización y fuerza de voluntad. Pero también me enseña mucho sobre mí misma. Descubro mis límites y mis capacidades. Y, aunque a veces me cuesta, nunca me arrepiento de hacerlo. El silencio de la noche tiene algo especial. No hay voces, no hay tráfico. La ciudad duerme. Las luces de los edificios parecen estrellas pequeñas. Todo está quieto. Ese silencio me da fuerza. Siento que el tiempo se detiene. Nadie me interrumpe. Puedo leer sin prisa, escribir sin presión, pensar con claridad. A veces escucho música suave. El sonido del piano me calma. Me concentro mejor así. Es mi momento favorito del día. Los beneficios de estudiar de noche tienen muchas ventajas. Al principio no las notaba, pero con el tiempo las comprendí. Cuando todo está en silencio, mi mente se calma. No escucho coches, ni voces, ni pasos en el pasillo. Ese silencio me ayuda a pensar con claridad. Aprendo más rápido porque no tengo distracciones. Durante el día recibo mensajes, llamadas y visitas. En cambio, por la noche nadie me interrumpe. El mundo parece detenido, y yo puedo concentrarme en una sola cosa. Mis ideas fluyen mejor. También puedo repasar lo que no entendí durante el día. A veces, en clase, un tema me parece complicado. Por la noche lo releo con paciencia. Lo miro desde otro ángulo y, de pronto, lo entiendo. Es como si el silencio me diera la llave para abrir mi mente. Me gusta estudiar a mi ritmo. No tengo presión. Si quiero repetir una página 10 veces, lo hago. Si necesito un descanso, me levanto. Nadie me observa. No hay horarios estrictos ni profesores esperando. Solo yo, mis libros y mi voluntad. Esa libertad me motiva. Además, la noche me inspira. Hay algo en la oscuridad que me hace reflexionar. Mis pensamientos son más profundos. A veces tengo ideas nuevas para mis proyectos. Una noche, por ejemplo, se me ocurrió un tema original para mi trabajo de investigación. Lo anoté rápidamente antes de olvidarlo. Muchas de mis mejores ideas nacieron después de las 10 de la noche. Estudiar de noche también mejora mi memoria. No sé si es el silencio o la concentración, pero recuerdo mejor lo que leo a esas horas. Al día siguiente, cuando repaso, me sorprende ver cuánto retuve. Es una sensación muy agradable. Otra ventaja es la independencia. Nadie me dice qué hacer ni cuándo hacerlo. Yo decido mi ritmo,
mi orden y mi tiempo. Eso me hace sentir adulta y responsable. Siento que controlo mi propio aprendizaje. La noche me enseña a confiar en mí misma. A veces pienso que si puedo estudiar mientras todos duermen, puedo enfrentar cualquier reto. Es un pequeño triunfo que me da fuerza. No se trata solo de aprobar exámenes, sino de construir carácter. El cuerpo y el descanso claro, no todo es perfecto. Dormir poco tiene consecuencias. El cuerpo necesita descanso y no siempre se lo doy. Si estudio demasiado tarde, al día siguiente estoy cansada. Mis ojos pesan, mis piernas se sienten débiles, y mi mente va más lenta. A veces me cuesta levantarme. Apago la alarma varias veces y llego con prisa a clase. Me prometo dormir más, pero luego vuelvo a repetir el mismo error. Sé que no es saludable, pero me cuesta parar cuando estoy concentrada. En las clases de la mañana, me cuesta mantener la atención. El profesor habla, pero mi mente se va. Miro la pizarra y las letras parecen moverse. Tomo café para despertar, pero solo me ayuda por un rato. Por eso intento detenerme antes de la medianoche. He aprendido que mi cuerpo tiene límites. Si los ignoro, me pasa factura. Parar a tiempo también es parte del estudio. No sirve de nada aprender mucho si después no puedo rendir bien. Cuando decido que ya es hora de descansar, cierro los libros con cuidado. Guardo los cuadernos, apago la lámpara y miro por la ventana un momento. La calle está vacía. Las luces de los edificios siguen brillando. Me gusta imaginar que otras personas también están terminando su día. Después me acuesto y cierro los ojos. A veces tardo en dormir. Mi cabeza sigue llena de palabras, fórmulas y fechas. Repaso mentalmente lo que estudié. Intento dejar los pensamientos ir, pero no siempre puedo. Entonces respiro despacio. Pienso en algo simple, como el sonido del mar o el olor del té. Poco a poco mi cuerpo se relaja. Siento el peso del cansancio, pero también una paz dulce. Finalmente el sueño llega, suave y profundo. Es un descanso merecido. Dormir después de estudiar me da una sensación de logro. Sé que he aprovechado el tiempo, que he hecho algo bueno por mi futuro. Y cuando despierto, aunque esté un poco cansada, me siento satisfecha. Porque cada noche de esfuerzo me acerca un poco más a mis metas. Un ejemplo de una noche a noche, por ejemplo, estudié contabilidad. Empecé a las 9. Primero leí las definiciones principales. Luego resolví ejercicios. Me equivoqué varias veces. Pero seguí. Repetí los cálculos hasta entenderlos. Después cambié de tema y practiqué español. Escuché un diálogo sobre viajes. Lo repetí 3 veces. Escribí las palabras nuevas y las busqué en el diccionario. Luego hice una pausa. Fui a la cocina, preparé té y miré por la ventana. La calle estaba vacía. El aire era fresco.
Volví al escritorio con una sensación de calma. Continué hasta las 11:30. Cuando terminé, sentí orgullo. No fue un trabajo perfecto, pero fue constante. Mis hábitos importantes con el tiempo, he aprendido algunos trucos que hacen mi estudio más fácil. No fue de un día para otro. Fui probando cosas hasta descubrir lo que realmente funciona para mí. El primer hábito es preparar todo antes de empezar. Coloco los libros, los bolígrafos, el cuaderno y el agua en su lugar. Así no tengo que levantarme a buscar nada. Si dejo todo listo, empiezo sin estrés. También limpio el escritorio. No me gusta estudiar con desorden. El espacio limpio me da claridad mental. Antes de sentarme, apago el teléfono. Lo pongo lejos, dentro de un cajón. Si lo dejo cerca, lo miro sin querer. Un mensaje puede romper mi concentración. Aprendí que cada interrupción me hace perder muchos minutos. Prefiero revisar el teléfono solo cuando termino mis tareas. Uso una lista con tareas pequeñas. No escribo cosas grandes como estudiar economía, sino pasos concretos, leer 3 páginas, subrayar las ideas, hacer un resumen corto. Cada vez que termino una, la marco con una cruz. Esa pequeña acción me da satisfacción. Me motiva a ver el progreso. Me demuestra que estoy avanzando, aunque sea poco a poco. Otro hábito importante es cuidar mi postura. Antes me sentaba en cualquier silla, pero después de varias noches terminé con dolor de espalda. Ahora uso una silla cómoda y firme. También tengo un cojín pequeño para apoyar la cintura. A veces me estiro unos minutos para relajar el cuerpo. Descubrí que si me siento bien, estudio mejor. También controlo la luz. La lámpara está a la derecha y no demasiado cerca de los ojos. Si la luz es fuerte, me cansa. Si es débil, me da sueño. Busco el equilibrio. Además, siempre tengo un vaso de agua o té al lado. Estudiar con la garganta seca me distrae. Otro hábito que me ayuda es poner música suave sin letra. El piano o la guitarra me acompañan sin molestar. Cuando escucho esos sonidos, mi mente entra en ritmo. Todo se vuelve más agradable. Y por último, siempre termino con una revisión breve. No cierro los libros sin mirar lo que aprendí. Repaso los puntos clave y me aseguro de entenderlos. Así, cuando me acuesto, siento que realmente avancé. Mi familia y su opinión. Mi familia ya conoce mi rutina, pero al principio no la entendía. Mi madre me preguntaba por qué no estudiaba de día. Ella decía que la noche es para dormir, no para leer. Se preocupaba por mi salud. Me traía leche caliente y me pedía que descansara más. Yo le explicaba que durante el día tengo clases y trabajo, y que la noche es el único momento tranquilo. Mi padre no se queja. Él sonríe y me llama la búho de la casa. Dice que vuelo en silencio mientras todos duermen. Lo dice con humor, pero también con cariño. A veces me pregunta si no tengo sueño.
Yo le contesto que sí, pero que vale la pena. Él asiente y se ríe. Mis hermanos son más ruidosos. Les gusta ver televisión o jugar con el teléfono. A veces hacen ruido justo cuando intento concentrarme. Me molesta, pero intento tener paciencia. Les pido que bajen el volumen y, poco a poco, han aprendido a respetar mi horario. Aunque me molestan de vez en cuando, también me admiran. Dicen que tengo mucha voluntad. A veces, cuando ven mi lámpara encendida a medianoche, me dicen en voz baja, eres muy trabajadora. Esas palabras me hacen sonreír. Yo sé que mi familia me quiere y que se preocupa por mí. No siempre entienden por qué elijo estudiar de noche, pero ven los resultados. Ven mis buenas notas y mi dedicación. Por eso ya no me critican. Me dejan tranquila cuando ven la luz encendida en mi habitación. Saben que ese es mi tiempo, mi momento para crecer. Mis emociones hay noches fáciles y noches difíciles. No todas son iguales. A veces me siento llena de energía, con la mente clara y el corazón tranquilo. Abro mis libros y todo fluye. Aprendo sin esfuerzo. Me siento fuerte, capaz y feliz. Pero otras noches son pesadas. El cansancio me gana. Miro las páginas y las letras se confunden. Siento que no puedo más. En esos momentos, quiero cerrar los libros y dormir sin pensar. Me siento frustrada. Pero no lo hago. Respiro hondo y recuerdo por qué empecé. Recuerdo mi sueño, ser economista, tener un trabajo importante y ayudar al desarrollo de mi país. También recuerdo otro deseo, hablar español con fluidez. Imagino conversaciones con personas de diferentes países. Imagino viajes, nuevas oportunidades, y un futuro más amplio. Pensar en eso me da energía. Cada vez que dudo, me repito una frase sencilla, estás construyendo tu futuro. Esa frase me acompaña como una amiga fiel. Me levanta cuando caigo. Cuando termino una sesión de estudio, me siento en paz. A veces estoy cansada, pero también satisfecha. Siento una alegría tranquila, como si algo dentro de mí se ordenara. Es una satisfacción simple, pero real. Cada página aprendida es un paso hacia mis metas. No importa si avanzo despacio. Lo importante es avanzar. Cada noche de esfuerzo deja una huella. Aunque nadie lo vea, yo sé que estoy creciendo. Y ese pensamiento me llena de orgullo y esperanza. Los recuerdos de mis comienzos cuando empecé a estudiar de noche, no sabía cómo organizarme. Me quedaba dormida sobre los libros. No tenía método. Poco a poco encontré mi ritmo. Aprendí que menos tiempo pero más concentración vale más que muchas horas sin atención. Antes estudiaba 3 horas seguidas sin descansar. Ahora hago pausas cortas. Estudio 40 minutos y descanso 10. Así no me ignoro. Es un sistema que funciona para mí. El ambiente ideal, mi escritorio está junto a la ventana.
Desde allí veo el cielo oscuro. A veces hay luna, otras solo nubes. Pongo una vela pequeña al lado. Su luz me gusta más que la de la lámpara grande. También tengo una planta pequeña. Me acompaña cada noche. Es como una amiga silenciosa. En invierno, me cubro con una manta ligera. En verano, abro la ventana para dejar entrar el aire fresco. Cada detalle crea un espacio cómodo para estudiar. Los sonidos, el silencio de la noche tiene muchas formas. No siempre es un silencio total, perfecto. A veces está lleno de pequeños sonidos que me acompañan sin molestar. Son parte del ambiente, como un fondo suave que me recuerda que no estoy sola. A veces escucho el canto de un grillo que repite su ritmo con paciencia. Otras veces, un gato maulla en la calle buscando compañía. También oigo los pasos de alguien que vuelve tarde del trabajo. Los ruidos son débiles, pero constantes. Cada uno tiene su propio tiempo. A lo lejos, oigo el sonido de una moto o el cierre de una puerta. En algunos momentos, el viento mueve las hojas del árbol frente a mi ventana. Todo eso forma una música tranquila, una especie de respiración nocturna. Esos sonidos me recuerdan que el mundo sigue vivo aunque parezca dormido. Las luces de la ciudad parpadean, los perros ladran en alguna esquina, alguien enciende una radio por unos segundos. Nada es completamente inmóvil. Me gusta esa sensación. Me da consuelo. No me siento completamente sola. Sé que hay otras personas despiertas, viviendo sus propias historias, estudiando, soñando, o trabajando. Es como si todos compartiéramos el mismo silencio, el mismo aire. A veces cierro los ojos unos segundos y escucho con atención. Me doy cuenta de que la noche tiene su propio lenguaje, hecho de pausas y ecos. En ese momento siento una paz profunda. Es como si la ciudad respirara conmigo, lenta y tranquila. Mis pausas y premios, no estudio sin pausas. Aprendí que el cerebro también necesita descanso. Si intento estudiar muchas horas seguidas, me canso y no retengo nada. Por eso hago pequeñas pausas entre cada parte. Cuando termino una sección difícil, me doy un pequeño premio. A veces es una galleta de chocolate, otras veces una taza de té caliente. Si fue una sesión larga, veo un video corto o escucho una canción que me gusta. Son detalles pequeños, pero me hacen feliz. Me recuerdan que estudiar también puede ser agradable. Me gusta escribir frases motivadoras en papeles de colores. Las hago con mi propia letra y las decoro con dibujos simples. Luego las pego en la pared frente a mi escritorio. Algunas están arriba del monitor, otras cerca de la lámpara. Una dice, no te rindas. Otra dice, cada día cuenta. También tengo una que dice, poco a poco se llega lejos. Cuando las miro, sonrío. Son simples, pero me ayudan más de lo que parece. Cada frase me da energía cuando estoy cansada o frustrada. A veces las leo en voz alta para recordarme por qué empecé. También tengo un cuaderno pequeño donde anoto mis logros.
Escribo cosas como hoy terminé el capítulo 3 o ya puedo usar bien el pretérito perfecto. No son grandes victorias, pero cada una significa progreso. Me gusta volver a leer esas notas cuando pierdo la motivación. Cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. No basta con estudiar mucho, también hay que mantener el ánimo. Mis pausas, mis frases y mis pequeños premios son una forma de hacerlo. Son mi manera de equilibrar el esfuerzo con el placer. El fin de semana, los fines de semana son diferentes. No quiero llenarlos solo con estudio. Me gusta salir con mis amigas a caminar por el centro o a tomar un café. A veces visitamos el mercado y compramos frutas frescas. También paso tiempo con mi familia. Los viernes por la noche cenamos juntos y hablamos de la semana. Los sábados suelo visitar a mis abuelos. Me gusta escuchar sus historias del pasado. Me dan consejos y me ofrecen comida casera. Es un momento cálido y tranquilo. Me olvido un poco de los libros y dejo que la mente descanse. Pero siempre reservo una noche libre para repasar. A veces es el sábado, a veces el domingo. Me siento frente al escritorio con mi té de menta y mis libros abiertos. Repaso lo que aprendí durante la semana. Leo mis apuntes, corrijo mis errores y repito lo que aún no domino. Esa revisión me ayuda a no olvidar. No dejo que los temas se acumulen. Además, me gusta sentir que cierro la semana con orden. Es una forma de limpiar mi mente antes de empezar una nueva. También aprovecho para organizar el plan de la próxima semana. Escribo en mi cuaderno los temas que quiero estudiar, los ejercicios pendientes y los días en que tendré exámenes. Tener un plan me da tranquilidad. Me hace sentir preparada y segura. A veces pongo música suave y estudio solo una hora. No necesito más. Lo importante no es la cantidad, sino la constancia. Cada fin de semana, aunque sea poco, mantengo el hábito. Así no pierdo el ritmo y empiezo el lunes con confianza. Los fines de semana me enseñan equilibrio. Sé que debo descansar, pero también avanzar. Entre el té, los repasos y las visitas familiares, encuentro mi propio ritmo. Y cuando llega el domingo por la noche, miro mi escritorio y siento orgullo. He trabajado, he descansado, y estoy lista para seguir. Los efectos positivos desde que estudio de noche, mis notas han mejorado. Antes olvidaba muchos detalles. Ahora retengo más información. También he ganado disciplina. Sé organizarme mejor. Me conozco más. Sé cuándo estoy cansada y cuándo puedo seguir. Además, he aprendido a disfrutar del silencio. Es algo que antes me parecía aburrido. Ahora lo busco. Me da equilibrio. Los momentos difíciles, por supuesto, hay noches malas. Cuando tengo examen, me pongo nerviosa. A veces me duele la cabeza. O me siento sola. En esos momentos respiro y pienso que todo pasará. También me ayuda a recordar mis logros. Hace un año no podía leer un texto largo en español.
Ahora puedo. Antes me costaba resolver ejercicios de economía. Ahora los entiendo. Esos recuerdos me levantan el ánimo. Los planes para el futuro: sueño con terminar la universidad y trabajar en una organización internacional. Quiero usar mis conocimientos para ayudar a mejorar la economía de mi país. También quiero viajar a España o a América Latina. Quiero conocer la cultura y practicar el idioma. Sé que será difícil, pero no imposible. Todo empieza con pequeñas decisiones, como estudiar una hora más cuando otros duermen. La motivación interna: no estudio solo para aprobar exámenes. Estudio para crecer. Aprender me da poder. Me hace sentir libre. Cuando entiendo un tema complicado, sonrío. Siento que puedo con todo. Esa sensación me empuja a seguir. No necesito grandes premios. Mi motivación está dentro de mí. Viene de mi deseo de mejorar y de vivir una vida útil. Las lecciones aprendidas: he aprendido muchas cosas además de los contenidos de clase. He aprendido paciencia, organización y autocontrol. He aprendido que cada minuto cuenta. Que la constancia vale más que el talento. Que el esfuerzo nocturno tiene luz propia. También he aprendido que no necesito condiciones perfectas para avanzar. A veces basta con una mesa limpia, una lámpara encendida y ganas de aprender. Mi mensaje para otros estudiantes: si alguien me pregunta cómo estudiar de noche, le diría que empiece poco a poco. No es necesario pasar toda la noche sin dormir. Lo importante es la regularidad. También diría que el ambiente es clave. Apaga el ruido, prepara una bebida caliente y organiza el espacio. Y sobre todo, cree en ti mismo. Cada página leída de noche es una inversión en tu futuro. Conclusión: ahora no imagino mi vida sin esas horas tranquilas. La noche se ha vuelto mi aliada. Me enseña silencio, disciplina y paciencia. A veces el sueño me gana, pero siempre vuelvo. Porque sé que mi esfuerzo nocturno tiene sentido. Cuando me gradúe y mire atrás, recordaré estas noches largas. Recordaré la lámpara encendida, el té de menta y las páginas llenas de notas. Y sabré que cada una de ellas fue un paso hacia mi sueño.